en un complejo de bodegas ubicado en el municipio de Amatitlán, en donde fueron asesinados 5 agentes de la Policía Nacional Civil. Cabe recordar que por este mismo caso se encuentran siendo procesados 19 personas más, entre ellas el exdirector de la PNC, Baltasar Gómez. Bueno, antes de pasar a nuestro reportaje especial, un grupo de 400 familias fueron desalojadas por las autoridades de Mixco luego que sus viviendas resultaran con grietas. Se encuentran abandonadas en la colonia Lodecoy, donde atraviesan varias dificultades para sobrevivir. Son algunas de las imágenes, por supuesto, que tienen que ver con esta situación difícil que están atravesando estas familias, pero vamos ahora justamente con este reportaje especial del equipo de Noticiero Guatevisión, a través del que estamos presentando distintas aristas de este tema, este reportaje especial, esclavitud del siglo XXI, cómo y quiénes son presas fáciles para caer en manos de estas bandas dedicadas a la explotación sexual y el calvario que vivió una joven víctima de estas redes y sobre todo cómo lograba escapar de sus captores. Ha sido una entrega muy interesante, conociendo este número importantísimo, 175.000 personas que a diario son sometidas a este delito y por sobre todas las cosas que ocurre con los grupos más vulnerables, las mujeres y los niños. Vamos con una nueva entrega de este reportaje especial de Noticiero Guatevisión. Muchas son niñas cuando se las llevan, o sea, niñas de 13 años que empiezan a contar esa experiencia sexual tan dura, donde tenían que tender hasta 20 hombres al día. Entonces tú te puedes imaginar a una niña, ¿no? Ese sentimiento de que no valen. 50 quetzales es el precio estándar mínimo que un cliente puede pagar por un trabajo sexual. Sin embargo, en lugares más cotizados, los tratantes cobran desde 100 a 1000 quetzales por noche. Pero si la señorita es virgen, hay personas que pagan hasta 10,000 quetzales. En el caso de la venta a otras organizaciones, es otra la historia. Puede ser 30,000 quetzales, 50,000 quetzales por la persona, ¿verdad? Entonces, va a variar dependiendo de qué tan pequeña sea, para qué fines lo quieren, ¿verdad? Y para dónde, cuál es el destino final. Las diferentes maneras de conseguir a una dama para trabajos sexuales es en las barras show, en casas cerradas, las calles a ciertas horas del día y la noche, o a través de páginas de internet, muchas de ellas para turismo sexual. Cuando se consigue el cliente, entonces ya viene y se va a traer a la persona. Se secuestra, ¿no? Y entonces ya la pones en el barco y la trasladas dependiendo del país de donde la hayan solicitado. Aunque no es la gran mayoría, sí existen víctimas de trata que están en las calles, sobre todo hombres y adolescentes. Hemos encontrado casos de niños de la calle que han sido atraídos por grupos de taxistas para llevarlos a hoteles donde hay personas extranjeras que han consumido la explotación de estos niños como una forma de trata. Generalmente las víctimas de explotación sexual son del interior del país o de países vecinos como Nicaragua y El Salvador. En algunas ocasiones son colombianas. De aquí mismo, a veces de la capital,
Si se las llevan, van departamentos, van haciendo ciertas paradas donde tienen sus casas y después pues las pasan de las fronteras. Se estima que en el país son explotadas sexualmente a diario unas 30.000 víctimas. El 50% serían menores. Del 2008 a la fecha, Fundación Sobrevivientes ha conocido solo 2 casos y a la Unidad de Prevención de la Trata de Personas de la Procuraduría de los Derechos Humanos han ingresado 31 denuncias. 3 casos por explotación sexual de migrantes, 7 casos de mujeres adultas por prostitución forzada y 21 casos de explotación sexual comercial. Mañana no se pierda en nuestra última entrega. Y me dijo que me tenía que prostituir con los hombres que llegaran y que lo iba a hacer porque lo tenía que hacer y porque él decía que lo tenía que hacer. Él me pegaba, me trataba mal, siempre me insultaba y yo no reaccionaba ni nada. Ahí él hizo que yo consumiera drogas. A los 9 años tuve un problema en mi casa, fui abusada y a los 16 años una mi amiga me dijo de que para que no siguiera sufriendo en mi casa, que me estuvieran pegando, que me fuera de mi casa. Y ella fue la que me sacó de mi casa. Y pensando que la decisión era buena, pensando que irme en mi casa se iban a olvidar mis problemas, me fui a mi casa con un novio. Vanessa nunca se imaginó que esta decisión traería fatales consecuencias a su vida. Ella es una de las miles menores víctimas de trata que cayó en manos de un transvesti, al que llamaban Marisela. Él era explotador sexual. Y en una cevichería, él me dijo, mira, déjame las cosas en la mesa. Y yo no pensando en nada malo, porque no pensé que me fuera a hacer algo así, entré a dejarle las cosas en la mesa cuando él entró y cerró la reja y cerró el portón. Y entonces me dijo que yo iba a hacer lo que él quisiera. Y a los días me sacó ahí a la cevichería y me dijo que me tenía que prostituir. Él me pegaba, me trataba mal, siempre me insultaba y yo no reaccionaba ni nada. Ahí él hizo que yo consumiera drogas y que inhalara cocaína. Ella cuenta que estaba retenida en una cevichería llamada La Cabaña, ubicada en la colonia La Florida. Su fachada escondía la explotación sexual a la que día a día señoritas como ella debían someterse. Otra vez sí les dijo de que si tenían contacto conmigo, de que las iba a despedir y todo. Y él no me dejaba hablar con nadie. Y cuando yo me sentaba con los señores así, que él hacía que fichara, o sea, que tomara cerveza con ellos. Y era como un cuartito pequeño, pero solo había un baño, una pila. Y él me ponía un petate en el suelo y ahí me dejaba durmiendo. Él no me dejaba que ni siquiera saliera a la puerta ni nada. Siempre me tenía bajo llave. El tratante mantenía todo el día drogada a Vanessa, pues así atendería más fácil a los clientes. Y ellos sabían de que solo llegaban, pagaban y él les daba el preservativo. Una noche que su captor se emborrachó, logró escapar. Me habían dicho de que habían puesto otra cevichería ahí, que habían cerrado, habían cambiado, podríamos decir, de nombre a la que estaba antes. Vanessa se sentía culpable por lo que le había sucedido. Secuela común en las víctimas, explicó la psicóloga Claudia Diegues. Baja autoestima, también pueden manejar estrés postraumático en su gran mayoría, cuadros depresivos, ansiedad marcada, una visualización de su futuro muy triste, una desintegración de ella misma con sus valores, con su valor como ser humano, su capacidad de resiliencia se ve bloqueada. Según la psicóloga, las víctimas de trata requieren al menos 1 año de terapia profesional para sanar. Se quiso obtener la postura del Ministerio Público sobre el tema de trata de personas, pero al cierre de este reportaje no habían atendido nuestro llamado.
Bueno, un tema realmente preocupante. Hemos mostrado a través de estos reportajes especiales la investigación de esta semana de todo el equipo de Noticiero Guatevisión, en este caso de la periodista Astrid Blanc, una realidad que se vive en el país. Debemos decir que la justicia en Guatemala ha trabajado en los últimos años para tratar justamente de buscar a las personas que están detrás de estas redes. Se ha logrado procesar aproximadamente a 50 personas en los últimos 2 años, pero lamentablemente muchos grupos siguen operando en Guatemala y a veces bajo el amparo de la justicia y de las mismas fuerzas policiales, porque hay redes que trabajan justamente para poder soportar el trabajo que hacen estos grupos. Realmente una realidad muy difícil que se vive en la capital y en muchos lugares del interior de la República y que lamentablemente es un común denominador de Guatemala, países centroamericanos y muchos lugares del mundo también. Tenemos que dar una vuelta de página, tenemos que hablar de otro tema a esta hora de la mañana. Hace instantes le mostrábamos algunas imágenes difíciles de lo que está viviendo este grupo de familias, 400 específicamente, que sufrieron grietas después del temblor y lamentablemente fueron desalojadas por precaución de sus casas. Esto ocurre en Misco y allí estuvimos con nuestro compañero, nuestro reportero Jorge Esquivel, recorriendo el lugar y conociendo la realidad de estas familias guatemaltecas. Hace casi 2 años, cerca de 400 familias fueron evacuadas del Cerro Alush, en Misco, por las grietas registradas en el suelo y que provocaron rajaduras en las paredes de sus hogares. En estos momentos, las familias se encuentran en la colonia Lodecoy, en el mismo municipio, completamente olvidadas, y son varias las dificultades por las que atraviesan. Esta madre de 2 pequeños, quien prefirió omitir su nombre, vive en un espacio muy pequeño y tiene que estar pendiente para darle de comer a sus hijos, ya que la comida llega en un horario establecido. Difícil, ¿no? Pero ahí vamos haciéndolo. ¿Cuando llueve? Da lo mismo, solo que la diferencia es que donde estamos será asfaltado y aquí venimos a tierra, pero de todas maneras así empezamos siempre. Y adentro es amplio, es pequeño. Es demasiado pequeño, pero ¿qué se puede hacer, no? Don Bernardino Pu, quien vive con 2 sobrinos, al igual que la mayoría de las familias, se encuentra desesperado, ya que son limitados algunos servicios básicos. Los sanitarios se mantienen sucios, no hay lugar para atender ropa, y por si fuera poco, las casas improvisadas se han convertido en hogar también de bichos y roedores. Te nota, puede ver, es un total, tratamos de lo mejor va a tener, pero limpiar, pero es cosa que es difícil. Muchos de los niños que viven en estos hogares improvisados se están enfermando debido a la humedad que ingresa después de la lluvia. Ahorita en marzo, muchos ratones, muchas pulgas que hay ahí. Y ahorita que está entrando el agua, que está lloviendo, entra mucho el agua adentro de las casitas. La falta de agua también es otro problema por el que tienen que atravesar estas familias. Todo está muy mal porque el agua tiene un horario para poder venir uno a lavar y entonces eso es lo que a uno le atrasa. Estas personas mantienen la esperanza que la ayuda llegará, a pesar que se las ofrecieron hace 2 años. ¿Va muy lejos, Tom? Si voy muy lejos, vamos muy lejos. Vamos a puertos, carreteras, pueblos y grandes ciudades. Vamos lejos, pero vamos por buen camino. En Pacific Oil estamos trabajando para mover al país a un mejor lugar. Venís con nosotros. Bueno, y hablando de Pacific Oil, nos vamos a las calles nuevamente con nuestro compañero Byron Morales. Ya con toda la energía bien puesta, tenemos que ver qué sucede allá afuera, así que adelante, Byron. Con el recorrido, como siempre.